porque innovar y emprender es nuestro aporte a la paz. Doctora Lina Muñoz, vicerrectora académica y misional de la Corporación Universitaria de Sabaneta, UNIS. Doctor Juan Rodrigo Vega, decano de la Facultad de Derecho. Doctor Iván González Amado, distinguido magistrado de la Justicia Especial para la Paz. Señores docentes, señores periodistas, queridos estudiantes y abogados que han concurrido a este evento, quiero dar una bienvenida muy cálida al doctor Iván González Amado, magistrado de la JEP. Es un verdadero honor para Antioquia y para esta casa de estudios recibir a una personalidad académica que en el ámbito institucional hoy lleva sobre sus hombros una responsabilidad histórica de devolverle a Colombia la confiabilidad y la esperanza, recuperando la memoria y estableciendo la verdad sobre horrendos crímenes que se han cometido en Colombia durante un conflicto que por más de medio siglo se prolongó con la más antigua de las guerrillas del hemisferio occidental. Quiero decir a ustedes muy someramente que el doctor Iván González Amado es un calificado académico, porque es docente de Derecho Penal en la Universidad Externado de Colombia, es especialista en ciencias penales, pero también especialista en criminología. Ha sido profesor en diversas universidades de Colombia, en pregrado y posgrado, pero recogemos su experiencia como profesor en la Universidad Nacional de Colombia y profesor en la Universidad Externado. También ha sido procurador delegado en asuntos de derecho disciplinario y procurador delegado para la Policía Nacional. El doctor Iván González ha publicado varios libros, entre ellos uno sobre la proporcionalidad de las penas en la legislación penal colombiana, también un libro sobre criminología política y política criminal en Colombia, también un seguimiento a las políticas públicas en materia de desmovilización y reinserción, y otros libros sobre lineamientos para los nuevos enfoques de la política de drogas en Colombia y diagnósticos y propuestas de lineamientos de política criminal para el Estado colombiano. Es un jurista a carta cabal, el doctor Iván González, que hoy nos hablará de un tema de palpitante actualidad. Para ustedes no es un secreto que hoy Colombia se debate en una agria discusión acerca del estatuto de la JEP, porque hay una ley en trámite en el Congreso con unas accidentadas valoraciones y cuestionamientos de parte del establecimiento, pero también de parte de un importante sector de la política colombiana. Con eso lo que les quiero decir es que el tema de la JEP es hoy el meridiano de la realidad nacional, porque más para bien que para mal, la JEP constituye la esperanza que le rompe el espinazo a una tradición de perdones, a una tradición de absoluciones gratuitas, y que hoy, con el respaldo de la Corte Penal Internacional,
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y con el respaldo de la Unión Europea, entre otros organismos y entidades internacionales, la JEP se apresta a ofrecerle a Colombia la esperanza de verdad y de justicia que todos estamos confiando la JEP habrá de entregarnos. El profesor González Amado va a disertar en el día de hoy acerca de los logros y dificultades que tiene la Justicia Especial para la Paz. Saben ustedes que en razón del acto legislativo número 01 de 2016, el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición involucra unos componentes adicionales que la justicia ordinaria no podía ofrecer y que Colombia no podía dejar en manos de la comunidad internacional. Colombia, como país civilizado, está enfrentando con justicia y con moderación una transición de un conflicto armado a una difícil paz que será aclimatada con el acompasamiento del ejercicio de justicia que la Justicia Especial para la Paz, cuyo magistrado muy destacado, el doctor Iván González Amado, habrá de realizar. Doctor Iván González, bienvenido a esta querida casa de estudios, queremos oírlo, tenemos un interés mayúsculo, gracias por venir, gracias por sus esfuerzos, gracias por dedicarle un ratico a la academia en su asfixiante trabajo institucional. Estos estudiantes, estos periodistas y estos abogados que aquí hemos concurrido, lo queremos oír con ilusión, con esperanza y con un vivo interés. Bienvenido, doctor Iván. Buenos días, señora vicerrectora, señor decano, muchísimas gracias por su acogida, por su invitación, por permitirme a mí también participar en este intercambio de opiniones en esta universidad que es nueva, pero que seguramente está llamada a jugar un papel muy importante para las futuras generaciones de la patria. El doctor Arismendi, muchísimas gracias por su amistad fundamentalmente, pero también por su invitación. Yo quiero comenzar destacando simplemente que hoy de alguna manera veo la amistad en términos económicos. Digo veo la amistad en términos económicos porque gracias a personas como el doctor Arismendi yo ya no voy a tener que ir a psicoanalista. Todas las flores que él me echa, todas las cosas que él dice de mí, algunas mentirosas seguramente, le dan a uno muchísimo ánimo para trabajar y para seguir comprometido con una labor en la que él nos ha acompañado también en muchos años. Nos conocemos de tiempo atrás por su trabajo también en la Procuraduría y por su trabajo académico, de tal forma que espero no defraudar las expectativas. La parte fundamental que yo voy a tratar de presentarles a ustedes está relacionada con la justicia y con la política transicional. Yo hubiera preferido de todas maneras, digamos, que comenzáramos o pudiéramos mantener un diálogo fluido en relación con el tema y con las inquietudes que ustedes tengan, porque puede que mi exposición sea muy pesada, muy aburrida, y les autorizo por consiguiente a que cada vez que tengan una pregunta o una necesidad de interrupción o una opinión, bien pueden hacerlo. Yo no voy a molestarme por eso, por el contrario voy a valorar muchísimo porque son temas que tenemos que ir desarrollando fundamentalmente a partir del diálogo y una comprensión fundamental. Entonces voy a empezar por ubicar de alguna manera un contexto dentro de lo que es o dentro de cómo yo entiendo la justicia transicional, porque aquí se ha venido hablando en el país durante muchos años de modelos de justicia transicional, pero quizás nosotros nos olvidamos de que hay determinadas condiciones para la justicia transicional, y eso es lo primero que tenemos que decir. La justicia transicional es ante todo una forma de solución negociada de conflictos. Es decir, no podemos esperar que dentro de los parámetros de justicia transicional
estemos trabajando nosotros sobre la base de sometimientos, sobre la base de mantenimiento de conflictos, sobre la base de perpetuación de las dificultades y de las violencias que hay dentro de las sociedades modernas. Es ante todo una función de resolución negociada de los conflictos, conflictos que pueden ser de distinta índole, raciales, religiosos, políticos, económicos, de alguna manera que buscan dentro de la justicia transicional una salida a las condiciones particulares que dieron origen a esos conflictos, una salida a las condiciones particulares que motivaron las graves violaciones a los derechos humanos y que motivaron obviamente las afectaciones fundamentalmente hacia la población civil, independientemente de quienes han sido los actores del conflicto y de quienes han participado dentro de ese cruce de hostilidades. Entonces, digamos que tenemos dentro de un esquema general o genérico de lo que debería ser una justicia transicional, una política transicional, para decirlo en mejores términos, tenemos un objetivo fundamental que se debe perseguir, que es la construcción de la paz estable y duradera, como tal además reza en el Acuerdo de Paz en Colombia, pero más allá de ese objetivo fundamental o de ese objetivo final, tenemos distintos objetivos y distintas acciones que tenemos que desarrollar dentro de la política transicional. La primera de ellas apuntada hacia las reformas institucionales, es decir, si hay un conflicto en un momento determinado, en un país, en una región, es señas de que las instituciones que han sido construidas para el gobierno de la comunidad están fallando en su gobierno. Están fallando en el desarrollo de las acciones o están fallando en los objetivos fundamentales de prestar los servicios que el Estado debe prestar a las comunidades, y por eso es necesario que junto con la terminación del conflicto haya una remodelación institucional para ir avanzando hacia la solución de los problemas concretos, de los problemas reales que tienen las comunidades. En ese sentido, si ustedes lo miran, en el acuerdo final que se suscribió entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, hay una parte importante relacionada con reformas institucionales. Quizás no todas las que nosotros quisiéramos, quizás no todas las que nosotros consideráramos necesarias, pero son reformas institucionales que se han planteado a partir de los puntos que se trabaron en la discusión dentro del acuerdo final o de la construcción del acuerdo final, en los diálogos de paz. Entonces, así tenemos nosotros, por ejemplo, unas necesidades de reforma del Ministerio de Agricultura, otras necesidades de reforma en el Ministerio de Educación, otras necesidades de reforma en la política de drogas, otras necesidades de reforma en la política económica frente a la atención al campo y demás. Entonces, aun cuando no es lo que habitualmente nosotros encontramos cuando hablamos de la transición hacia el posconflicto, sí están incluidas dentro de ese acuerdo final unas reformas institucionales necesarias para que las condiciones que dieron origen al conflicto vayan a desaparecer o tiendan hacia la desaparición. El segundo de los elementos es la terminación de los enfrentamientos. Y miren ustedes que ahí pongo de manera genérica terminación de los enfrentamientos. Eso lo conocemos, digamos, como modelos de desarme y reincorporación. Desarme, desmovilización y reincorporación, que es lo que se pretende o es la forma como se pretende terminar las condiciones particulares del uso de las armas de parte de los combatientes. Los procesos de desarme, desmovilización y reinserción implican los tres elementos fundamentales. Lo primero, la entrega de las armas, la renuncia al uso de las armas para imponer los principios que se han establecido desde el colectivo combatientes. La segunda, la necesidad de que se va a desescalar la guerra, de que se van a desmontar las estructuras de guerra. Y la tercera, que los combatientes se van a reintegrar a la vida civil en las condiciones propias de la vida civil.
Y finalmente, el tercero de los elementos está relacionado con lo que llamamos propiamente la justicia transicional. Esto es, procesos de rendición de cuentas a partir de los cuales los autores de las violaciones de los derechos humanos, los actores de los crímenes de guerra, tienen que responder ante la comunidad internacional, ante la comunidad nacional y fundamentalmente ante las víctimas por los hechos violatorios de los derechos fundamentales de los conciudadanos. No hay, y este es un principio fundamental, no hay modelos de justicia transicional. En ese sentido, de lo que decimos nosotros reiteradamente en Colombia, que el modelo de justicia transicional en nuestro país es inédito, no es nada nuevo. Todos los modelos de justicia transicional son inéditos. Para un determinado conflicto hay una determinada solución. Cada uno de los países, a veces la comunidad internacional, opta por un modelo determinado de justicia transicional. Luego no podemos empezar diciendo que el modelo que se estableció en Colombia es malo porque no coincide con el modelo de Sudáfrica o porque no coincide con el modelo de Ruanda. No podemos empezar a cuestionar la validez del modelo establecido en Colombia sobre la base de que hay unos determinados principios fundamentales de la justicia transicional de los cuales no se puede salir. Por el contrario, lo que se reconoce en la comunidad internacional es que cada conflicto tiene que buscar sus propias soluciones. Cada conflicto tiene que construir modelos adecuados que den respuestas a los problemas que generaron con el conflicto. Eso es más o menos como nos puede ocurrir a nosotros en la vida diaria, ¿cierto? Cada vez que tenemos un problema con nuestros hijos, el problema es particular. Si es con Camila, lo solucionamos de una manera. Si es con Viviana, lo solucionamos de otra manera. Pero no podemos pretender que los conflictos con cada uno de nuestros hijos tengan las mismas soluciones, porque no tienen las mismas causas, no tienen las mismas consecuencias, no tienen los mismos factores incidentales. Desde ese punto de vista, entonces, tenemos que decir, todos los modelos de justicia transicional son inéditos y todos tienen que buscar unos objetivos particulares. Entonces, ustedes pueden ver, y aquí traigo simplemente como ejemplo, en algunos casos las experiencias son completamente distintas. Uno que no he enunciado aquí y que se considera tradicionalmente como el primero de los modelos de justicia transicional fue el modelo de justicia que se aplicó después de la culminación de la Segunda Guerra Mundial. Ahí ustedes van a encontrar que la causa del conflicto o los elementos fundamentales, las características del conflicto eran completamente distintas de lo que dio origen al acuerdo final de paz entre las FARC-EP y el gobierno nacional. Allí estábamos o se trataba de solucionar una gran cantidad de violaciones a los derechos fundamentales que habían cometido dentro de una guerra internacional entre dos potencias mundiales. Digo, dos grupos de países que significaban una potencia que estaban, entre otras cosas, orientados, ¿cierto?, al control de determinados territorios, tanto en Europa como en general en el hemisferio occidental. Pero ese modelo de justicia transicional, aun cuando es un poco incorrecto políticamente decirlo, ese modelo de justicia transicional fue un modelo de justicia que dio respuesta, digamos, a las necesidades de justicia sobre los vencedores. Es decir, allí lo que se hizo fue juzgar fundamentalmente a los autores de las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial que habían cometido violaciones a los derechos humanos y que habían perdido la guerra. Entonces el Tribunal de Tokio, el Tribunal de Nuremberg, lo que estuvo fue orientado a juzgar a los perdedores. Nadie ha juzgado realmente a los autores de las
de los hechos, de las muertes que generaron, por ejemplo, las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Nadie ha juzgado a los autores de las muertes, cerca de 20 millones de muertes que se ocurrieron por consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Entonces fue un modelo simplemente en donde los vencedores se imponían contra los vencidos. Y fundamentalmente lo que se establecía allí, en ese modelo, era establecer las responsabilidades de los máximos responsables, digamos, de los que tenían la posibilidad de orientar ideológicamente la guerra como forma de, no solamente de escarmiento, sino para evitar la repetición de ideologías como la que se apabulló con el régimen de Tokio y de Nuremberg. Entonces, hay una finalidad particular. Claro, tiene unos efectos, y esos efectos están fundamentados particularmente en la garantía de la paz mundial. ¿Se daba respuesta a las víctimas del conflicto? De pronto sí, pero no mucha. Pero sí se conseguían elementos importantísimos para la consolidación de la paz mundial. Entonces, digamos que esa función del modelo de Tokio y Nuremberg tienen una función bien importante en relación con toda la comunidad. Pero además, también Tokio y Nuremberg tienen una ventaja adicional, que es que comienzan a consolidar los elementos de la protección de la humanidad frente a las violaciones de los derechos humanos, con el concepto de los crímenes de guerra, con los conceptos de crímenes de lesa humanidad y con el concepto de genocidio, dan origen, ya consolidan realmente el trabajo de todas las Naciones Unidas en función de la protección masiva de los derechos humanos. En otros modelos, sin embargo, es distinta la solución. Por ejemplo, en Ruanda, aquí se trataba era de un conflicto étnico, que en Colombia efectivamente no hemos tenido. Un conflicto étnico que además dio origen a un genocidio bastante conocido, seguramente de ustedes también, en el año de 1994. ¿Qué modelo se plantea? Se plantea el modelo de juzgamiento también a partir de las cortes de Gacaca, que son mecanismos penales que tienen responsabilidad, designación de responsabilidad, que tienen aplicación de castigos, de sanciones, pero castigos que son desde el encarcelamiento hasta lo que llamaríamos nosotros penas alternativas, trabajos comunitarios, participar en la construcción de carreteras, por ejemplo, ¿cierto? Con eso se lograba o se pretendía que ya hubiera satisfacción completa a los derechos de las víctimas. Pero esas cortes tenían un mandato adicional y estaba relacionado con la revelación de la verdad de los conflictos, del tema del conflicto que dio origen a ese genocidio. Y algo adicional, extraño además, digamos también a nuestra realidad, fortalecer la autonomía de Ruanda, y otro todavía más raro, dentro de los modelos de justicia transicional, eliminar la sobrepoblación carcelaria. Es decir, miren ustedes que estos elementos que nos presenta el modelo de Ruanda son elementos que no tienen nada que ver con la propia realidad nacional. Y sin embargo, tienen también incluidas, digamos, la posibilidad de que las graves violaciones a los derechos humanos sean sancionadas con penas distintas del encarcelamiento puro y duro de los autores de las violencias correspondientes. Tienen obviamente unas respuestas en materia de satisfacción de los derechos de las víctimas y tienen algunos aspectos problemáticos, entre otras, por ejemplo, que en las cortes de Gacaca no se consideró que se observaran las reglas de los juicios justos, que es más o menos también una de las quejas que estamos viendo nosotros frente a la actividad de la Jurisdicción Especial para la Paz, en donde se dice que no hay debido proceso porque
hay un modelo de juzgamiento, de establecimiento de responsabilidades distinto del que estábamos tradicionalmente acostumbrados a considerar dentro del modelo acusatorio de responsabilidad penal. En el caso de Sudáfrica la situación fue distinta, pues se trató fundamentalmente de un conflicto racial, ¿cierto? En donde el objetivo fundamental estaba en desmontar toda una política nacional e internacional de apartheid, en donde había una discriminación específica en relación con los afrodescendientes o las personas pertenecientes a esta comunidad. Entonces, allí hubo, digamos, además de condiciones raciales, había la necesidad no solamente de establecer la verdad de lo ocurrido, sino fundamentalmente mecanismos de reparación y rehabilitación. Mecanismos de reparación y rehabilitación, ¿en qué sentido? La población negra tenía que volver a ser dueña de su propio territorio. El enfrentamiento entre negros y blancos, el enfrentamiento entre quienes gobernaban tradicionalmente Sudáfrica y quienes eran los nativos pobladores, hacía que más importante quizás que el conocimiento de los hechos ocurridos hubiera la participación de los negros en el manejo, en la dirección y en la participación en la política dentro de las decisiones de Sudáfrica. Entonces, quizás más importante que la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, que jugó un papel muy grande en la solución del conflicto de Sudáfrica, más importante quizás que eso, estaba también el Comité de Reparaciones y Rehabilitación, que lo que pretendía era orientarse hacia la posibilidad de que la población excluida pudiera participar en las decisiones que afectaban la nación. Otro modelo lo tenemos en el Tribunal de Timor Oriental. Allí es fundamentalmente un conflicto independentista. Una parte de Timor quería independizarse de la otra parte y eso generó conflictos también armados que finalmente terminaron en grandes violaciones a los derechos humanos. Aquí el modelo de respuesta del Tribunal de Timor Oriental estuvo orientado fundamentalmente hacia la Comisión para la Recepción, la Verdad y la Reconciliación, tratando fundamentalmente también de establecer, primero de conocer las causas de ese conflicto, pero también de restablecer la unidad nacional de Timor. Aspectos problemáticos, sí, hubo también aspectos positivos. Bueno, se implementaron muchos elementos a través de los cuales los mecanismos de mediación tradicional permitían que se llegaran a soluciones entre víctimas y victimarios mucho más acordes con la satisfacción de las exigencias culturales que con la satisfacción de las exigencias que el derecho penal tradicionalmente hace en los casos de violaciones de derechos humanos. Aspectos problemáticos. Lo primero, tal vez, también nos enfrentamos nosotros en Colombia a eso, es que el tribunal desbordó las expectativas. Es decir, cuando uno planea un mecanismo de justicia transicional, uno dice, bueno, tantas personas porque vamos a juzgar a tantos. Y de pronto se nos crece el universo. Y eso es uno de los problemas que tenemos nosotros con la JEP. Digamos que no pensamos que el universo se fuera a crecer tanto. Y el universo de comparecientes en la JEP está creciendo. Porque inicialmente uno puede hacer el inventario. Bueno, son todos los desmovilizados de las FARC que se entregan en la lista del alto comisionado. Pero resulta que ya hemos encontrado otros comparecientes, miembros de la fuerza pública que están ligados a violaciones a los derechos humanos, terceros que han pedido ser acogidos en la JEP, pero además personas, llamémoslo desmovilizados antiguos de las guerrillas y de los paramilitares que han venido también
pidiendo ser admitidos dentro de la JEP. No estaban en la lista del alto comisionado, habían sido desmovilizaciones individuales o colectivas anteriormente dentro del régimen de la ley 418, pero que están también solicitando su ingreso a la JEP. Es decir, se nos está creciendo el universo de comparecientes y eso es uno de los retos, una de las dificultades que tenemos que afrontar. En Uganda, el conflicto fue de otra naturaleza. En Uganda fue fundamentalmente la guerra civil entre la Fuerza de Defensa del Pueblo de Uganda y el Ejército de Resistencia del Señor. Es una guerra civil que se planteó también por muchos años. Digamos, Uganda tiene una historia larga de dictaduras militares, de control de los militares por parte del territorio, y se generó a partir de eso también muchísimos escenarios de violencia brutal, de represión y en contra de la rebelión. ¿Qué se hizo? Se establecieron varios mecanismos de justicia restaurativa, sin mayor rigurosidad, pero digamos que con unos objetivos, digamos, bien considerados. En donde quizás más se hizo énfasis fue en la amnistía a todos los ugandeses que desde 1986 hubieran participado en la guerra o rebelión armada contra el gobierno. Y esto implicaba una amnistía absolutamente amplia, incluso más amplia que la amnistía que surge del acuerdo de paz en el conflicto en Colombia. Entonces no es que nosotros hayamos sido manguianchos y nosotros pensemos en que vamos a perdonar a todo el mundo. No, es que hay modelos de justicia transicional en donde la amnistía ha sido incluso mucho más amplia en relación con la solución o la búsqueda de la solución del conflicto. Sí, igual ha tenido esa propia amnistía tan amplia una sensación o ha generado una sensación de inseguridad en relación con la población, porque dice que es injusto que haya habido tanto perdón en relación con la violación de los derechos fundamentales. Otro modelo distinto es el de Irlanda del Norte. En el de Irlanda del Norte hay una justicia restaurativa comunitaria, tiene unas características bien interesantes. Yo los invitaría a que lean un poquito más en detalle las formas como se solucionaron los problemas en Irlanda del Norte, con algo adicional. Es uno de los pocos que pudiéramos nosotros decir es la solución de un conflicto dentro de un país desarrollado, ¿cierto? Y digamos que eso trae de la mano una gran inversión de parte del presupuesto nacional, ¿cierto? A partir de los mecanismos de justicia restaurativa, acciones comunitarias, apoyo a las víctimas del conflicto, estrategias de reintegración social, conferencias para prevención de delitos menores. Realmente fue una gran actividad del Estado en la búsqueda de solución de ese conflicto. Y el otro modelo es el de Sierra Leona, que también es una guerra civil, en donde el mecanismo restaurativo, fundamentalmente la Comisión de la Verdad y la Reconciliación y una corte especial que hace que, digamos, se busque igual una protección de derechos fundamentales de las víctimas y una satisfacción a las causas del conflicto armado en su momento. ¿Cuáles son los objetivos de una justicia transicional? Tomar medidas razonables para prevenir las violaciones a los derechos humanos, llevar a cabo investigaciones serias respecto de las violaciones a los derechos humanos. Y aquí voy a hacer una acotación adicional también. Digamos, la gente está esperando que la Jurisdicción Especial para la Paz, que lleva apenas un año de funcionamiento, haya dictado ya sentencias o declaraciones de responsabilidad. Y como que en algunos sectores uno puede encontrar la inconformidad porque la JEP todavía no ha dado resultados. Y el problema es que la JEP en un año seguramente no va a poder producir resultados y
Quizás nos demoraremos otro año todavía, fundamentalmente porque se trata de hacer investigaciones imparciales, investigaciones independientes e investigaciones serias, no sobre un caso, sino sobre una gran cantidad de casos. Entonces aquí no se trabaja de la misma manera como trabaja la Fiscalía General de la Nación, en donde a un fiscal le dan 250 casos de corrupción o de secuestro o de homicidio, ¿cierto? Sino que aquí la sala se tiene que encargar de los 2.000 secuestros, se tiene que encargar de los 11.000 reclutamientos ilícitos, se tiene que encargar de los 3.000 homicidios cometidos fuera de combate, y si ustedes van sumando, entonces realmente la labor de investigación es absolutamente grande, enorme, y las investigaciones por consiguiente tienen que ser un poquito más demoradas de lo que finalmente se establecería. Con algo adicional, en el modelo de justicia ordinario, el fiscal se está preocupando por la determinación de la responsabilidad de un autor, y ese autor fundamentalmente es el autor material. Eventualmente vincula a un autor determinador, lo que antes llamábamos el autor intelectual. Sin embargo, en los modelos de justicia transicional, no solamente de la JEP en Colombia, sino fundamentalmente en cualquier modelo de justicia transicional, más importante que la responsabilidad del autor material es la responsabilidad de quien generó la política de exterminio contra la población civil. Tengan ustedes en cuenta que uno de los objetivos de la justicia transicional es evitar que esos modelos de violación se reproduzcan, se repitan. Si ustedes me aprietan un poquito, esa es la razón por la cual, por ejemplo, en Colombia y en Alemania está prohibido la apología del genocidio. No es porque es de moda, no es porque se lo inventó algún penalista, sino porque toda la respuesta que se dio en Tokio y en Nuremberg lo que permite es asegurarle a la humanidad que modelos ideológicos de dominación como los del nacionalsocialismo no se van a volver a implementar. Entonces, digamos, de alguna manera la JEP lo que tiene que hacer es también determinar cuáles fueron las bases de la política de violación de derechos humanos para que en futuras oportunidades que en Colombia se estén produciendo violaciones a los derechos humanos, podamos ligar eso con una política y podamos cuestionar, podamos reaccionar y podamos evitar la reproducción de esos modelos de política. Por eso es más importante llevar a cabo las investigaciones serias y la responsabilidad, la determinación de las responsabilidades de los máximos responsables que ir dictando sentencias una a una en relación con cada una de las violaciones. Claro, no dejamos de lado en los modelos de justicia transicional la necesidad de imponer sanciones adecuadas a los responsables. Y este es otro de los problemas que tenemos con la JEP. ¿Qué son sanciones adecuadas? Entonces, claro, cada uno desde su perspectiva puede decir sanciones adecuadas por un homicidio son 50, 60 años de prisión. O como en alguno de los temas se ha establecido, sanciones adecuadas para los abusadores de niños son la cadena perpetua. O sanciones adecuadas por los genocidios son 70 años de prisión. Y eso dentro de la lógica del derecho penal colombiano puede tener algún sentido, pero ni siquiera dentro de la lógica del derecho penal lo tiene. Porque si ustedes lo miran, digamos, el Código Penal colombiano es un código exageradamente represivo si lo comparamos nosotros con los códigos de cualquier país. Nosotros tenemos la mala fortuna de ser el código que tiene las penas más altas. Y eso, lamentablemente, nos están imitando en Perú y en el Ecuador. Pero nosotros tenemos unas penas aquí que son cadenas perpetuas. Y no lo decimos, no lo decimos.
pero son cadenas, son penas más grandes incluso que las de los Estados Unidos. Aquí ustedes se aterran que siempre salen las noticias, 4 cadenas perpetuas al señor. Y entonces, ¿qué? ¿Cómo le va a alcanzar? No tiene sino una vida, ¿cómo va a cumplir 4 cadenas perpetuas? Pues no solamente cumple las 4 cadenas perpetuas, sino que sale en libertad a los 50 años. El modelo es distinto. Pero nosotros aquí, con con la fabricación de un semisumergible, tenemos para no salir de la cárcel. Ni siquiera estoy hablando de genocidios. Fabricación de semisumergible, y lo meten a uno el resto de la vida de la cárcel. Entonces tenemos un modelo de penas muy alto. Y eso hace que la sociedad crea que la respuesta a las graves violaciones de derechos humanos tiene que ser correspondiente con esas sanciones tan altas. Sin embargo, si nosotros pensamos cuál es la naturaleza de la sanción en la justicia transicional, tenemos que contestar que las penas altas no nos van a dar resultado. Ya te escucho un segundito. Sí. Bueno, muchas gracias
Muchas gracias por la pregunta y la provocación, que es de verdad para mí muy interesante. Voy a hacer una claridad inicial. Aquí no estoy hablando como magistrado de la Jurisdicción Especial para la Paz, estoy hablando fundamentalmente en un entorno académico y por lo tanto soy mucho más liberal en la expresión de mis ideas ante ustedes que lo que puedo hacer como funcionario público. Entonces no me van a considerar como funcionario, lo voy a hacer en la calidad de académico. Claro, estoy de acuerdo con usted, no deberíamos hablar de modelo si entendemos modelo como el ejemplo a seguir, ¿cierto? Pero sí podemos entender modelo en el lenguaje, digamos, más amplio, que es la forma como se moldea una institución en un determinado momento y para unos determinados fines. Pero igual está bien hablar de mecanismos y me parece que cada uno puede tener una opción de utilizar o no ese lenguaje. Yo no le veo problemas a utilizar mecanismos o herramientas o cualquier otra que le indique que no se trata de que son ideales a seguir, sino que son medidas a aplicar en un caso particular. Pero la segunda parte de su intervención demuestra una de las grandes dificultades que tenemos nosotros en la Jurisdicción Especial para la Paz y en general en el posconflicto. Miren ustedes que, bueno, no nos detuvimos en esos aspectos cuando vimos algunas experiencias comparadas, pero miren ustedes que nosotros de alguna forma no hemos dejado la patria boba. Los que leyeron libros de la historia de Colombia, recordarán el periodo de la patria boba. Nosotros seguimos siendo una patria boba, porque tenemos un conflicto en donde intervienen fuerzas militares, bandas criminales, grupos delictivos organizados, guerrillas marxistas, guerrillas maoístas, guerrillas, algunas, digamos, poco conocidas o encubiertas, ¿cierto? Y otros grupos armados. Y hacemos un acuerdo de paz con uno. Y no hemos hecho un acuerdo de paz general. Y además con unas condiciones completamente distintas. Cuando se expide la ley 975, todo el mundo empezó a hablar de justicia transicional. Todo el mundo no, yo no. Yo tenía claro que la ley 975 no era un modelo de justicia transicional. Era más un modelo de negociación para permitir, entre otras cosas, lo que no se detalló mucho en ese momento, la legalización de capitales, ¿cierto?, de los grupos paramilitares y para permitir también las consolidaciones de despojos de tierras que se produjeron en desarrollo del paramilitarismo. Pero digamos que eso se fue considerando como un modelo de justicia transicional, ya tiene unos efectos, ha tenido unos desarrollos y demás, pero eso no era un modelo de justicia transicional. Sin embargo, los paramilitares estaban en el conflicto. Y luego venimos en el 2016 y hacemos un acuerdo con otros de los que estaban en el conflicto, pero que no incluyeron a los paramilitares. Entonces es como si nosotros estuviéramos esquizofrénicos. La sociedad contra los paramilitares, el ejército contra la guerrilla, las bandas criminales aisladas por ahí en otro lado, el clan del Golfo de pronto apareció y no sabemos tampoco por dónde ni cuándo. Es decir, estamos tratando de cerrar un conflicto a partir de medidas de a poquito, no son medidas integrales. La ideal de la justicia transicional es que cerremos el conflicto total, en donde todos los actores del conflicto estuvieran dentro del mismo mecanismo de solución de conflictos. Si ustedes lo recuerdan, el año pasado tal vez el ELN estaba pidiendo su propio tribunal. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a hacer 4 JEPs? No, se supone que es un solo tribunal para resolver todo el conflicto. En ese sentido, yo no pierdo las esperanzas de que alguna vez retomemos el camino y hagamos
un solo proceso en donde todos puedan tener solución. Entre otras razones, porque el modelo de la justicia en Justicia y Paz, si ustedes se dan cuenta, es un modelo, uno de cuyos ingredientes tiene un veneno perverso y es la delación. Los beneficios a partir de delaciones, los beneficios a partir de acusaciones. Y eso ha generado problemas serios en el gobierno de los territorios. En cambio, el modelo de Justicia y Paz del acuerdo con las FARC-EP no tiene el contenido de la delación. Allí no es importante que se vayan a delatar, allí no es importante que se vayan a acusar las personas. Aquí es más importante el reconocimiento de la responsabilidad. Obviamente yo estoy más de acuerdo con este segundo modelo que con el primero. El primero nos produce una cantidad de decisiones equivocadas o de decisiones que no van a solucionar los problemas. Dígame, doctor. Doctor Iván, de nuevo celebro su presencia y no me aguanto picarle la lengua en público, admitiendo que, por supuesto, su disertación tiene carácter estrictamente académico y nadie osará comprometer su institucionalidad en su disertación. Pero no me puedo perdonar si no le pregunto por esto en este público académico. El modelo convencional de justicia informa, digamos, unas formas de participación en el delito y la autoría mediata o inmediata es lo que, digamos, comporta la determinación en el modelo ordinario. En la justicia transicional se habla de responsabilidad por el mando y, ojo, máximos responsables. Eso se lo planteo porque en Colombia, en el gobierno anterior al anterior, para no decir que fue el gobierno del presidente Uribe, me vayan a tirar piedras, en ese gobierno hubo un ministro que era la voz del gobierno en el ámbito del control del orden público y por ende digamos, era el ministro de la Defensa. Y ese ministro de ese gobierno produjo una resolución que era una circular. No sé hasta dónde es un acto administrativo, esta es otra discusión. Y en esa circular pagaban 4 millones de pesos por muerto, ¿cierto? La circular 028 de este ministro, 4 millones por muerto del año 2006. Entonces, entre el año 2006 y el año 2009 se produjeron 3.500 falsos positivos, creo que algo más, pero 3.500 muertos que a 4 millones muertos, bueno. Entonces, un poco como chulos, me dejan la expresión, por favor, disculpa por esa expresión tan brusca, como boleros, como gallinazos, se cernían sobre los muertecitos los actores no armados, sino institucionales armados, para cantar para sí un muerto, ¿no? Este muerto es mío. Y entonces hubo 3.500 positivos. Esta política, porque es una política de Estado, porque fue el ministro de la Defensa que era el representante, el máximo representante del gobierno en el acto del control de las Fuerzas Armadas. ¿Qué tanto esto es un problema para dilucidación en la justicia transicional o máximos responsables o responsabilidad por el mando no compromete el ámbito de este tipo de política que generó 3.500 positivos o algo más, falsos positivos, y que hace cosa de una semana tuvimos el sobresalto con un muertecito que quedaba como desaparecido NN, pero enhorabuena, una comunidad reactiva logró decir, aquí está, este muerto es mío. Ese es mi inquietud. Claro, eso es uno de los aspectos más importantes quizás que hay en materia de los retos que tienen los modelos de justicia transicional o los tribunales de justicia transicional. Y es que
lo importante, insisto, no es la determinación del autor material. Lo importante es la forma como se moldean la ejecución de las graves y masivas violaciones a los derechos humanos. El muerto es importante, claro que sí. La violación de cada uno de los individuos es importante, pero la construcción, y habitualmente cuando se trata de construcción de las fuerzas legítimas del Estado, es todavía más diciente, la construcción de las políticas de exterminio es lo más necesario de determinar, no solamente para conocer la realidad, sino también para responsabilizar a quienes han dado las órdenes o han establecido las condiciones para que se desencadenen las graves violaciones a los derechos humanos. Obviamente nosotros en Colombia, en la JEP todavía no tenemos ninguna decisión en ese sentido, pero es algo así como lo que ocurrió en el caso de Fujimori, ¿cierto? Si ustedes lo recuerdan, Alberto Fujimori, presidente de la hermana República del Perú, estableció un organismo que ni siquiera tenía respaldo jurídico institucional, ¿cierto? Era un grupo dentro de la policía que se encargaba de realizar los grandes atentados y gran cantidad de muertes en desarrollo de una política anticomunista y de una política antiguerrillera. Y eso, en principio, lo que motivó fue la búsqueda de los responsables de las muertes, es decir, quién cometió la masacre de Barrios Altos. Pero luego eso desencadenó a llegar a descubrir la estructura general que se había montado y cuáles eran, digamos, las órdenes, muchas de ellas, en este caso particular de Fujimori, escondidas, ocultas, no reveladas, no documentadas, que hacían responsable a Fujimori. Entonces, ese es el modelo en el cual se establece la responsabilidad. No es porque usted tenga el cargo, no es porque tenga el mando, sino porque cómo diseña usted los modelos para que se produzcan las violaciones. Y eso implica que además la responsabilidad se debe establecer desde la parte relacionada con el control de las fuerzas y el conocimiento de las actividades. ¿Qué tanto podemos exigir de responsabilidad cuando miembros de las Fuerzas Armadas, legales o ilegales, cometen violaciones a los derechos humanos? ¿Qué tanto podemos exigir la responsabilidad del mando? En función, por ejemplo, del conocimiento. Es decir, si nosotros vemos que periódicamente, o no periódicamente, sino sistemáticamente, en los casos de las tomas guerrilleras de los pueblos, hay 5 mujeres violadas. Entonces uno dice, a ver, esto no es solamente accidental, ni es solamente el producto de un señor que quiere cometer un acto en contra de una mujer. Si hay sistemáticamente ese mismo tipo de comportamiento, tenemos que decir, es una respuesta a la forma como el grupo hace la guerra. Entonces ya no es una responsabilidad solamente individual, sino una respuesta a quien está diciendo cómo se hace la guerra en ese particular momento, en ese particular sector. Y por eso se puede responsabilizar a la persona que está más allá de la acción material propiamente dicha. Entonces, eso es uno de los elementos que tenemos que trabajar y obviamente está contemplado también dentro de la normatividad propia de la Jurisdicción Especial para la Paz en establecer la responsabilidad no solamente como autoría mediata o autoría por la responsabilidad inmediata, sino también por responsabilidad por el mando. Bueno. Pero ya dicho esto, entonces voy a traer aquí ante ustedes una definición de justicia transicional que se la debemos al trabajo de Farid Benavides, Elster, Teitel y Steinberg, ¿cierto? Son más o menos coincidentes,
Benavides está trabajando sobre Elster, Keitel y Steinberg, y dice él: la justicia transicional ha sido entendida como el grupo de mecanismos que las sociedades en transición utilizan para enfrentar las graves violaciones a los derechos humanos. Y esto me parece que es importante y por eso la incluí dentro de esta exposición. Es importante para establecer unos elementos que van a diferenciar la justicia transicional. No podemos pensar que con una sola respuesta vamos a dar satisfacción a los derechos de las víctimas. Entonces, primer elemento, justicia transicional implica grupo de mecanismos. ¿Qué sucede en Colombia? En Colombia tenemos unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, jurisdicción especial para la paz, comisión para la verdad, para el esclarecimiento de la verdad. Digamos que son los tres mecanismos fundamentales para establecer la verdad del conflicto y satisfacer los derechos de las víctimas. Pero es que eso no es todo. Además de esos mecanismos que son, digamos, fundamentales en relación con el conocimiento de la verdad, tenemos mecanismos que están contemplados en el acuerdo final que están relacionados con la solución a los problemas de las drogas ilícitas. Entonces, ese es un mecanismo que tenemos que sumar a la política transicional, que entre otras cosas nos lo están debiendo, porque yo no he visto que haya habido en el gobierno un impulso realmente a la solución de los problemas de las drogas ilícitas. Y hay otros mecanismos que están relacionados con el desarrollo rural integral, que también nos lo están debiendo. Es decir, todavía necesitamos implementar otros mecanismos adicionales que van a ser justicia material, no van a ser justicia jurisdiccional, pero sí van a ser justicia material. Segundo, sociedades en transición. Y eso implica que reconozcamos que siempre que estamos hablando de justicia transicional, estamos hablando de sociedades de cambio, sociedades en cambio, de una parte hacia otra. Cuando estamos en transición estamos desde una situación de conflicto hacia una situación de paz, desde una situación de dictadura hacia una situación de democracia, desde una situación de enfrentamiento étnico hacia una situación de integración étnica. Desde una situación de intolerancia religiosa hacia una situación de tolerancia religiosa. Es decir, siempre estamos nosotros pensando que la sociedad está yendo hacia algo que consideramos mejor, hacia algo que garantiza que no haya un determinado tipo de violaciones a los derechos humanos. En Colombia lo que estamos es yendo desde la guerra con las FARC-EP hacia la ausencia de guerra. Pero eso implica que también miremos la justicia de transición en Colombia como parte de un acuerdo. Es decir, la justicia es política, no es una justicia meramente jurídica. No, pactamos entre dos grupos que nos estábamos dando plomo que ahora vamos a tener un modelo de justicia. No es que los magistrados de la JEP dependan políticamente de las FARC, como es lo que se ha dado a interpretar. Y entonces, como uno es magistrado de la JEP, le dicen guerrillero, ¿no? Y uno no puede hablar en ningún escenario porque entonces dicen, no, es que usted es amigo de Timochenko o es violador de niños. No, ese no es el contenido del político de la JEP. El contenido político del tribunal que administra justicia como consecuencia del acuerdo es el hecho de que es consecuencia del acuerdo. Y entonces aquí les voy a decir lo que yo pienso. ¿Los jueces en Colombia son políticos? Sí, no solamente los de la Jurisdicción Especial para la Paz. El juez penal, el juez civil, el juez de familia es político. Es la respuesta a la institucionalidad constitucional. Usted tiene que hacer una política. El juez penal tiene que estar pensando en la protección de los derechos y garantías del procesado y en la reparación de las víctimas.
El juez civil tiene que estar pensando en la consolidación de las mejores condiciones para la convivencia pacífica. El juez laboral también, en el respeto de los derechos. En ese sentido es político. Solo que en la jurisdicción de transición o en la justicia de transición, el marco de la política es mucho más delimitado, mucho más restringido. La justicia transicional no pretende ser la solución de todos los problemas estructurales del Estado, sino de una sola partecita de esos problemas estructurales del Estado. Entonces, en ese sentido, lo que estamos es contribuyendo a que la sociedad vaya a generar condiciones adecuadas para que la institucionalidad funcione adecuadamente. Y un objetivo adicional, enfrentar las graves violaciones a los derechos humanos. Y enfrentar quiere decir eso, darle cara. Es decir, llamar a determinar las responsabilidades, fundamentalmente para que los autores de esas violaciones den cuenta de todos los actos que han cometido y se pueda llevar a una nueva sociedad en donde no se repitan ese tipo de comportamientos de parte de los actores del conflicto. Esos mismos elementos los encontramos en la sentencia C-579 de 2013 de la Corte Constitucional, solo que aquí encontramos un énfasis adicional y en la satisfacción de los derechos de las víctimas, la reconciliación, el fortalecimiento del Estado social de derecho y de la democracia. Es decir, la justicia transicional tiene que pensar, porque es parte esencial de su configuración, en la satisfacción de los derechos de las víctimas. Aquí vamos a hacer referencia a los 4 derechos fundamentales: verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Verdad significa, pues, no solamente el conocimiento de las políticas, el conocimiento de las razones por las cuales se cometían unas graves violaciones a los derechos humanos, sino también el conocimiento de por qué, por ejemplo, se escogió a una víctima en particular y no a otra. Significa también el conocimiento en dónde están los cadáveres de los desaparecidos o los cuerpos de los desaparecidos. Significa también establecer por qué razón, por ejemplo, se cometió una violencia de género en contra de las mujeres en determinados territorios. Es decir, la verdad interesa no solamente a la víctima, sino también a la sociedad entera. La verdad interesa para que la víctima pueda saber por qué razón fue victimizada, sino también para que se remuevan las causas de esa victimización. Cuando un combatiente llega a un determinado territorio y opta por acceder violentamente a las mujeres como una forma de desmoralizar al enemigo, ¿cierto? Eso es una verdad que necesitamos conocer. ¿Por qué razón se escoge el cuerpo de las mujeres como territorio de guerra? ¿Y cómo debemos reaccionar nosotros para que ese tipo de comportamientos no se vuelvan a producir? ¿Y cómo tenemos que reaccionar nosotros también para establecer las responsabilidades a quienes utilizaron el cuerpo de la mujer como un arma de guerra? Eso es parte de la verdad y es hacia allá donde debemos encaminar la actividad de la justicia transicional. Pero también necesitamos establecer el fortalecimiento de la democracia. Cada vez que estamos nosotros en conflictos armados, uno de los grandes perdedores es la democracia misma. Y en Colombia, lamentablemente, hemos perdido el norte desde hace muchos años. Constitucionalmente hemos avanzado en la mayor cantidad de mecanismos. Aquí hay una ciudadana francesa, no sé si me pueda desmentir, pero creo que la Constitución colombiana tiene más mecanismos de protección de derechos fundamentales que la propia Constitución francesa, que es la cuna de la libertad. Y además tenemos la gran cantidad de elecciones, ¿no?
desde las juntas administradoras locales, procurador, fiscal, magistrados, presidentes, gobernadores, alcaldes, los representantes del Consejo de Administración del edificio. Es decir, empecemos por ahí. Nos pasamos en elecciones todo el año. ¿Y cuál es la democracia? La democracia se está reflejando en los índices de desigualdad. La democracia la vemos en que estamos dentro de los 20 países más desiguales del mundo. Es decir, estamos avanzando hacia la antidemocracia. Los modelos de justicia transicional tienen es que rescatar la democracia, rescatar la posibilidad de que los ciudadanos del territorio participen en las decisiones que los afectan, participen en la toma de las decisiones que tienen que ver con el diseño institucional, con la actividad institucional y con la intervención de los ciudadanos en el gobierno de ellos mismos. Entonces la justicia transicional tiene que ir implementando esas condiciones para que se avance en democracia. La violencia nunca deja avanzar la democracia. La violencia siempre tiene cooptados todos los elementos de decisión. Si ustedes lo miran, en la historia reciente de Colombia, por ejemplo, uno de los problemas de la salud no está en la ley 100, también en la ley 100. Pero uno de los problemas de la salud está en el hecho de que los paramilitares cooptaron los servicios de salud. Entonces las empresas, o muchas de las empresas, sobre todo en los territorios que prestaban servicios de salud, eran de los paramilitares. Entonces ahí se va a ver una modificación de las condiciones de la prestación del servicio de salud. Cuando se establezcan responsabilidades, muy seguramente se van a remover los obstáculos para avanzar en democracia. Reconciliación nacional también. Y eso sí que es importante. El perdón es de cada uno y el odio es de cada uno. Pero lo que tenemos que apuntarle en la justicia transicional es que con su dolor y con su odio podamos vivir en paz, podamos reconciliarnos, podamos ver al otro de la misma manera como vemos a nuestro vecino, ¿cierto? Así cometió unas grandes atrocidades, de acuerdo, cometió una gran cantidad de violaciones a los derechos humanos, de acuerdo, pero si hemos avanzado hacia lograr el establecimiento de la responsabilidad y la sanción correspondiente, tenemos que ser consecuentes con eso. Tenemos que ver en el otro una persona como nosotros mismos. En nosotros no estamos libres de pecado. Nosotros tenemos también responsabilidad en el conflicto. Y nosotros, estoy diciendo, ustedes y yo, de alguna manera también tenemos responsabilidades. Tenemos responsabilidad, por ejemplo, por no haber actuado en relación con el gobierno de las finanzas públicas. Tenemos responsabilidad, por ejemplo, con elegir determinado grupo de dirigentes políticos. Tenemos responsabilidad, por ejemplo, en patrocinar intolerancias. Ese tipo de responsabilidades también es de nosotros. Entonces tenemos que comenzar por reconciliarnos también, por darnos el perdón nosotros y por permitir que otros también se perdonen y que otros nos perdonen. No lo vamos a olvidar, de acuerdo, no lo olvidemos, no lo podemos olvidar, pero tenemos que reconciliarnos. La ONU también coincide más o menos en los mismos elementos, resolver problemas de un pasado de abusos de gran escala, justicia, reconciliación, mecanismos judiciales extrajudiciales, conocimiento de los derechos de las víctimas. Voy a avanzar un poquito más porque si no nos quedamos en el concepto. Otro elemento importante es una condición excepcional. La justicia transicional no es el modelo como debe funcionar la justicia del Estado. La justicia transicional es para acompañar al Estado mientras se consolida la situación de transición. Entonces es una justicia fundamentalmente excepcional. No está para juzgar a todos, no está para juzgar todo tipo de comportamientos,
ni está para juzgar eternamente las responsabilidades. Es por el contrario excepcional, por un periodo, para determinado tipo de comportamientos y para determinado tipo de sujetos. Y eso lo encuentran ustedes en todos los intentos o en todos los modelos de justicia transicional que se han implementado en el mundo. La JEP en Colombia tiene el mandato quizás más amplio que ha tenido cualquier tribunal internacional. Si ustedes lo miran, nada más piensen en Tokio y en Nuremberg. ¿Cuántos millones de soldados nazis había para juzgar? ¿Y cuántos terminaron juzgados por los tribunales de Tokio y Nuremberg? Es así de sencillo. De millones, cerca de 20 millones, ¿cierto? Terminaron juzgados menos de 1000. Es que hay una gran injusticia. No, no hay una gran injusticia. Es un mandato que ha determinado una forma de negociación particular. Incluso ustedes lo ven también, si lo miran ya no en perspectiva de hace 70 años, sino en la perspectiva actual, la Corte Penal Internacional no tiene 10.000 casos. Y yo sé que hay más de 10.000 violaciones de derechos humanos en el mundo. Pero la Corte Penal Internacional no puede juzgar todos los 10.000 casos. Entonces le dicen, usted va a seleccionar unos casos particulares y de eso se va a encargar. Entonces siempre es una jurisdicción excepcional. En Colombia, digamos, la Corte Constitucional dice dos elementos importantes como finalidad de la justicia transicional: la garantía de los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y no la repetición, y un par de conceptos relacionados con la competencia material: violaciones graves a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. Y eso, claro, para nosotros es una complejidad. Primero, por la complejidad académica de determinar que es un crimen de lesa humanidad y que es una grave infracción al derecho internacional humanitario. Pero segundo, porque todos los hechos, ya no en el plano académico, en el plano discursivo, sino en el plano de la identificación, todos los hechos cometidos en el conflicto no es posible siempre o no resulta tan claro ligarlos al concepto de crimen de lesa humanidad. Porque estamos acostumbrados a juzgar hechos aisladamente. Entonces el asesinato del profesor consideramos, es un homicidio. Y no descubrimos que es parte de una política de exterminio contra, por ejemplo, los profesores que se consideran, no sé por qué, entre otras razones, todos de orientación marxista. Entonces los profesores de escuela, no los profesores de universidad afortunosamente, sino quién sabe dónde estaríamos, pero los profesores de escuela siempre se identifican con comunistas que hay que eliminar. Entonces, cuando se produce el homicidio, dicen, no, mataron a un profesor, bueno, ya, pero no están mirando la política. Sin embargo, aquí eso es una dificultad práctica. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos que descubrir. Y la segunda finalidad en Colombia es la transición a la paz a través de la terminación del conflicto armado interno. Clarísimo, la Corte ha dicho eso, es parte, digamos, de los desarrollos que ha hecho la Corte en función de los acuerdos, y eso es realmente las finalidades que estamos persiguiendo a través de la jurisdicción especial. ¿Cómo hacemos para que se termine el conflicto armado interno? Y resulta que es que nosotros no somos omnipotentes. La jurisdicción puede avanzar, puede establecer responsabilidades, puede conocer la verdad, pero se sigue matando a la gente en los territorios. Nosotros en las ciudades no nos damos cuenta, pero en los territorios se sigue matando a la gente. Y se sigue matando por las mismas razones que antes se mataban. Porque hay una condición a la que me parece a mí el Estado no le ha puesto atención, el Estado colombiano, y es un principio de lógica, y es que los vacíos de poder siempre son llenados por quien tiene poder. Se van las FARC del territorio, pues entran las bandas criminales. Se van las bandas criminales, pues entran los militares. Se van los militares,
pues entran los grupos delictivos organizados. Siempre que hay un vacío de poder en el territorio, alguien está llamado a llenarlo. Entonces el Estado debería preocuparse por cómo voy yo a establecer el gobierno en esos territorios en donde hay vacíos de poder. No permitir que vayan sucesivamente alternándose grupos armados, sino que el Estado controle específicamente y plenamente el territorio. Vamos a ver si finalmente se logra superar. Claro, mire usted que uno de los elementos que encontramos nosotros en el acuerdo de la FARC-EP y el Gobierno Nacional está justamente en la necesidad, digamos, de ampliar los mecanismos de terminación del conflicto armado. No solamente para buscar la seguridad de los miembros de la FARC-EP, que estaban temerosos de que fueran asesinados masivamente como lo fueron los miembros de la UP. Entonces, no solamente para la seguridad de ellos, sino también como parte de la seguridad en los territorios. Entonces, de lo que se pretende es que los actores armados que estaban en enfrentamiento y ahora están en ejercicio del dominio territorial puedan someterse al Estado. De eso, no sé si ustedes se enteraron, pero ahora recientemente hubo una polémica con el senador Iván Cepeda, porque él estuvo tratando de que se lograra el sometimiento del Clan del Golfo, que es uno de los grupos delictivos organizados, digamos, más activos y quizás más extensión en este momento determinado. Y no era porque a Iván Cepeda se le hubiera ocurrido, no, es que a él no se le ocurrió, simplemente que desde el gobierno anterior se había comenzado a abrir un proceso de diálogo tratando de desmontar otro de los elementos del conflicto, que eran los grupos delictivos organizados. Entonces, hacia allá realmente es donde debemos nosotros orientar la actividad de la política transicional del Estado. No solamente a la determinación de las responsabilidades, sino que no vaya a haber condiciones adicionales para el mantenimiento. Decíamos, el modelo o el proceso de justicia transicional colombiano tiene unas características particulares. Si ustedes lo ven, tenemos aquí 2, 4, 6 elementos importantes. Primero, procesos de desarme, desmovilización y reinserción, que es todo el tema de la dejación de armas. Segundo, comisión de la verdad, que es un mecanismo no judicial, en donde cualquiera que tenga conocimiento de los factores incidentes en el conflicto puede ir a contar a esa comisión del esclarecimiento de la verdad. Obviamente no es un escenario de psicoanálisis, ¿no? No es que cualquier persona que esté considerando que sabe mucho va a ir a enseñarles a los comisionados, no. Lo que necesitamos saber en la comisión de la verdad son los factores relacionados con el conflicto. Tercero, la comisión de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Cuarto, la reforma rural integral, que es muy coherente con uno de los actores del conflicto. Aquí se decía que las FARC-EP no tenían sino fines meramente lucrativos, fines meramente económicos, que ellos participaban era simplemente por el negocio del narcotráfico. Pero quienes tenemos edad suficiente, recordamos que las FARC-EP surgen con una bandera que todavía hoy se repite, quizás ustedes no la oyen: la tierra para quien la trabaja. Es una parte fundamental
de la política de uno de los actores del conflicto. Y por eso hay un capítulo entero del acuerdo final que está relacionado con la reforma rural integral. Y la reforma rural integral implica empezar por reconocer que los pequeños campesinos tienen derechos de propiedad sobre la tierra y que necesitamos actuar para que los despojos de la tierra reviertan la tierra a sus verdaderos dueños, para fortalecer el campo y el área rural colombiana. Luego está la solución al problema de las drogas ilícitas, que el problema de las drogas ilícitas, y en particular en lo que tiene que ver con la realidad colombiana, ha sido uno de los grandes motores del conflicto. No solamente porque implica una gran acumulación de capital para la compra de armas, sino porque implica también el ejercicio de control territorial. El tráfico de drogas en Colombia, fundamentalmente, digamos, el problema general, no solamente el tráfico, el problema general de las drogas ilícitas en Colombia implica el ejercicio de un poder efectivo en los territorios de cultivo, en los territorios de procesamiento y en las rutas de exportación. Entonces ahí hay un gran caldo de cultivo para el conflicto. Si no solucionamos integralmente el problema de las drogas ilícitas, nunca vamos a poder terminar con el conflicto armado. Y eso implica que tenemos que plantear una nueva política de drogas. Yo estuve haciendo parte de la Comisión de Política de Drogas que entregó el año pasado al Gobierno Nacional un informe, dentro de lo cual, entre otras cosas, recomendamos hay que separar muy claramente lo que son los problemas de consumo y lo que son los problemas de producción y de comercialización. Y si nosotros seguimos trabajando el problema de consumo a partir de la penalización, estamos descuidando las acciones verdaderamente necesarias para actuar en contra de la producción y comercialización. Les voy a poner simplemente un ejemplo, no está en el informe que entregamos, pero les voy a poner un ejemplo. Mientras sigamos premiando nosotros al policía por los positivos en incautación de drogas, por cualquier cantidad de drogas, ¿cierto? Vamos a llenar las cárceles de consumidores. O en el mejor de los casos, vamos a llenar las cárceles de dealers, ¿cierto? El dealer es el que le vende la dosis a la persona. Y vamos a descuidar todas las acciones que implican la incautación de laboratorios, las incautaciones en relación con los grandes cultivos. O vamos a llenar las cárceles de los campesinos que tienen una hectárea simplemente para supervivencia y que están obligados al cultivo porque no tienen, por medios económicos o por ejercicio de la violencia o por control del territorio, no tienen opción diferente a la de cultivar y fundamentalmente la coca. Creo que es más incluso que la marihuana. Pero adicionalmente el control o la solución a al problema de las drogas ilícitas implica también por examinar las drogas de diseño, las drogas químicas, no las drogas naturales. Y eso también estamos, digamos, en mora de avanzar en ese sentido. Y finalmente, el último de los elementos, no es el menos importante, sino que lo dejo allí de último, simplemente porque es, digamos, la parte particular, es el juzgamiento de las violaciones. Para ese juzgamiento tenemos el Tribunal Especial para la Paz, que es, hagan ustedes de cuenta, la Corte Suprema de Justicia, las salas de la Jurisdicción Especial para la Paz, que serían como los jueces de primera instancia. No es exactamente esa la distribución, pero digamos que sería algo así como esto. Y segundo, la Unidad Especial de Investigación y Acusación, que es como la Fiscalía de la Jurisdicción Especial para la Paz. Aquí tenemos ese modelo de la Jurisdicción Especial para la Paz: tribunal, salas, unidad de investigación y acusación. Ahora, las salas de la jurisdicción, ¿qué problemas y qué retos tienen? La primera de ellas es la sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad y de determinación de los hechos y conductas. Aquí se ha dicho, esa es la sala, se ha denominado de alguna manera, a mí no me gusta mucho, que es la sala, la puerta de entrada a la JEP. Y es la puerta de entrada a la JEP en la medida en que es la sala que se ocupa de recoger los informes
de las autoridades públicas y de las organizaciones de la sociedad civil sobre las graves violaciones que se han cometido durante el conflicto armado. Entonces ustedes van a encontrar que allí van a presentarse informes de la Fiscalía, una gran cantidad de investigaciones que están cursando en Fiscalía, informes de la jurisdicción del Consejo Superior de la Judicatura, informes de la Procuraduría, de la Contraloría, ¿cierto? Informes del Ejército, pero además los informes de las asociaciones de la sociedad civil, múltiples organizaciones de la sociedad civil, en donde dicen, mire, hemos tenido o tenemos conocimiento, tenemos documentados 5, 10.000, 11.000, 200.000 casos de despojo, de desplazamiento, de homicidios, de corrupción, de violación de menores, de utilización de menores, de violaciones de género o violencia de género. Entonces hay una gran cantidad de información y eso es una de las grandes dificultades que tiene la sala de reconocimiento. Somos 6 magistrados y hay en este momento, digamos que se han presentado más de 67 informes. Y conocer 67 informes por parte de 6 magistrados, nos toca a cada uno un poco más de 10, pero además en cada informe ustedes lo que encuentran son por lo menos, y no estoy exagerando, como mínimo 3.000 hechos violatorios de derechos humanos. Entonces imagínense la gran cantidad de información que tiene eso. Claro, hay una contrapartida y es el hecho de que no vamos a analizar caso a caso, sino que tenemos que conglobar por casos. Sin embargo, sigue siendo una gran dificultad. En este momento tenemos 7 casos, 2 casos territoriales en una de las zonas de mayor dificultad, norte del Cauca y sur del Valle del Cauca, y Urabá, que son las más, digamos, incidentes en materia de violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado. Y tenemos además investigaciones por homicidios cometidos fuera de combate, presentados ilegalmente como bajas en combate. Tenemos secuestro, tenemos reclutamiento ilícito, tenemos el asesinato masivo y sistemático de los miembros de la Unión Patriótica. Entonces, hay una gran cantidad de hechos que se están trabajando en este momento. Está trabajándose de todas formas también algunos otros problemas como el de la violencia de género, que se hace en un enfoque transversal, y se están trabajando pues otras situaciones para la construcción de casos adicionales. Pero digamos que parte de la dificultad que tiene la sala de reconocimiento es esa identificación de todos los crímenes cometidos durante más de 50 años de conflicto. Pero adicionalmente de esa dificultad de la identificación y el procesamiento de los crímenes, está también el hecho de que el modelo de procedimiento en este momento tiene 4 o 5 normas, porque la gran mayoría de normas está en la ley estatutaria y la ley estatutaria no está en vigencia. Entonces la sala tiene que de alguna forma inventarse procedimientos acudiendo al Código de Procedimiento Penal ordinario, recurriendo al Código General del Proceso, incluso recurriendo a la Ley 600, porque hay que dar una solución y hay que destrabar las cosas. Entonces, mientras no esté la ley estatutaria, no vamos a poder llenar ese tipo de vacíos. Y estamos trabajando, digamos, de alguna forma inventándonos cosas, pero inventándonos en el buen sentido de la palabra, no pensando en violar derechos, sino pensando justamente en satisfacer las demandas de justicia y conservar los derechos de los responsables. Y eso ha generado de alguna forma las críticas incluso de los propios miembros de las FARC-EP, que dicen, es que ustedes están desarrollando algo que no está en los acuerdos. Bueno, sí, es posible que no esté tan evidente en los acuerdos, pero tenemos que ir, digamos, buscando la forma como esos acuerdos lleguen a feliz término con todas las dificultades que tenemos. Pero fundamentalmente la sala de reconocimiento lo que hace es eso, hacer una gran instrucción de casos.
Cuando tenga ya hecha la instrucción, entonces llama a los que considera personas responsables de esas violaciones y les dice algo así como: lo voy a acusar de, ¿cierto? Es decir, tengo estos hechos, usted tiene la posibilidad de reconocer su responsabilidad. No quiere decir que la vayan a reconocer ni la tengan que reconocer. Perfectamente pueden decir: ¿sabe que yo no reconozco esa responsabilidad, de tal manera que júzguenme? Y nos vamos entonces en esa eventualidad, nos vamos a hacer un procedimiento adversarial más o menos idéntico al que se hace en la Fiscalía y ante los jueces ordinarios. Pasaría a la unidad de investigación y acusación, ella haría una instrucción del caso, la presentaría ante el tribunal y el tribunal determinará en los modelos de juzgamiento cualquier responsabilidad que le quepa a la persona. Pero si hay un reconocimiento, entonces la sala de reconocimiento recomendará una sanción adecuada. Y una sanción adecuada implica una sanción propia, entre esos una sanción restrictiva de la libertad, no cárcel, que implica una privación de derechos por tiempo entre 5 y 8 años. La otra gran sala es la sala de amnistías o indultos, que debería haber funcionado mucho más ágilmente. Por ahí ustedes ya se enteraron, le dieron un estado de cosas inconstitucional. Es simplemente para conceder amnistías e indultos por delitos políticos y delitos conexos. También se ha criticado la amnistía, sí se ha criticado la amnistía, pero es una medida que en todos los modelos de justicia transicional tenemos que asumir. Si no perdonamos, por lo menos, delitos políticos y conexos, nunca vamos a terminar el conflicto armado. Y la tercera es la sala de definición de situaciones jurídicas. Allí es donde fundamentalmente van a ir los terceros que han tenido participación en el Estado, pero que también va a determinar posibles mecanismos de selección y priorización para quienes no reconozcan responsabilidad. Y luego estaría la unidad de investigación y acusación, que es como la Fiscalía de la JEP, que ya les decía. En el tribunal ustedes tienen una sección de primera instancia para casos de reconocimiento de verdad, es decir, quienes reconozcan ante la sala su responsabilidad, nosotros lo mandamos a esta sección de primera instancia, ellos son los que van a imponer. Nosotros recomendamos, el tribunal impondrá la sanción correspondiente. Luego, otra sala de primera instancia para ausencia de reconocimiento, es decir, cuando se niegan a reconocer la responsabilidad, se van a la unidad de investigación y acusación y llegan a esta sección que les va a imponer la pena que les corresponda, que es la pena máxima de 20 años. La sección de apelación, que simplemente va a resolver los diversos asuntos que lleguen en apelación, y la sección de revisión, que es fundamentalmente la que va a revisar todas las actuaciones que se han cumplido antes de entrada en funcionamiento la justicia. Sanciones aplicables, las propias, alternativas y las ordinarias. Las ordinarias son para las infracciones más graves y también en los casos de no reconocimiento. Digamos que, bueno, ahí ya lo que nos queda son otros temas que por la premura del tiempo me abstengo de presentarles. Quedo a su disposición si tienen preguntas o consideraciones que hacer. Muchísimas gracias al doctor Iván González por esta brillante exposición. Quisiera exhortarlos a todos para que aprovechemos la ocasión, podamos picar de la lengua a este brillante magistrado de la JEP. Después de hoy no será fácil obtener información de tanta valía en el orden académico, por supuesto no institucional, y si alguien tiene preguntas para el doctor Iván, tenemos muchísimo gusto en ofrecer el micrófono. Perdóneme, doctor Iván. ¿Alguna inquietud? Aquí. Con mucho gusto. Doctor Iván, buenos días todavía. Bueno, la picada de lengua, esperemos que se pueda dar porque quiero una respuesta y ojalá usted lo pueda hacer. Y yo creo que
por lo menos en varios de los compañeros que están aquí tenemos una inquietud similar, pero yo tomaría una vocería en ese tema. Las objeciones. 6 objeciones del gobierno a la ley estatutaria de la JEP. Su opinión al respecto, de lo que son esas objeciones y del proceso en el Congreso al respecto. Bueno, sí. Ustedes siguen picando la lengua. Yo tengo una posición muy particular a ese respecto, y es que el acuerdo es un acuerdo de Estado, no es un acuerdo de gobierno. Gústeme o no me guste Juan Manuel Santos, el que suscribió el acuerdo fue el presidente de la República de Colombia, no fue Juan Manuel Santos. Y en ese sentido, digamos, al acuerdo hay que darle la importancia que tiene el acuerdo. Si ustedes lo miran en el ámbito de la teoría política, el acuerdo es una constitución chiquita. Es una constitución chiquita. Para este caso particular, para resolver estos problemas, vamos a modificar las reglas constitucionales vigentes. De otra forma, no se puede sustentar ninguna justicia transicional. Es haciéndole un apartado a la Constitución. De tal forma que se hizo un acuerdo, se establecieron unas condiciones y al señor presidente actual no le gustan algunas de las reglas. Pues eso quiere decir que él puede venir a la tribuna conmigo y criticar las reglas que se establecieron, pero no creo que tenga posibilidades de objetar, y sobre todo menos por inconstitucionalidad después de que ha sufrido el juicio de constitucionalidad. Ahora, el problema de las objeciones por conveniencia, más allá del detalle de cada una de las objeciones, está la pregunta por la conveniencia. Y yo diría, pues lo más inconveniente es objetar. Primero porque pone en peligro la estabilidad de las decisiones que pueda tomar la JEP y la estabilidad de la propia JEP. Pero eso pone en peligro, más allá de eso, la seguridad de que el grupo armado FARC-EP se mantenga dentro del proceso de paz. Es más inconveniente objetar que no objetar. Puede poner en riesgo la paz. De aquí a mañana se levantan estos señores de las FARC y dicen, ¿sabe qué? Ya no va más, nos volvemos al monte. Y entonces, otra vez, volvemos a empezar a echarnos bala. Y créanme, no defiendo mi cargo. Es decir, yo no tengo problemas económicos. Ahí me pueden echar mañana y estoy tan feliz y tan lleno de gozo y dinero y satisfacción. No crean que tengo plata, no. Pero quiero decir, yo puedo vivir sin ser juez de la Jurisdicción Especial para la Paz. Pero sí me parece muy grave que por unas objeciones, por conveniencia, se vaya a afectar el funcionamiento de los mecanismos que se están implementando. Allá. Buenos días a todos. Es un gusto tenerlo acá con nosotros, es un enriquecimiento demasiado. No me puedo ir sin dar una opinión demasiado subjetiva frente a lo que yo pensaba de la JEP. Hoy me voy con una claridad, hoy me voy con un pensamiento de que definitivamente la cultura del miedo no nos va a llevar a ningún lugar y que existe demasiada presión de cierto gobierno, que no pensé algún día decirlo y más en voz populi, pues delante de todos, que la cultura del miedo no nos va a dejar hacer esa transición a la paz y a lo que tenemos que en ese momento lograr en el país. Me voy con mucha tranquilidad porque estabas muy confusa en medio de lo que estabas hablando ahorita. Yo decía, bueno, los de la JEP son muy marxistas, muy comunistas, o sea, era como un pensamiento muy personal. Pero más que una pregunta para hacerles, eso que quería decir, es el camino literal, o sea, permítame un momento. Es necesaria para la consolidación de la paz.
Y quería decirles también esto porque saco una conclusión con alguien que no puedo creer que está frente a una posición que hoy decíamos, bueno, son guerrilleros, son paramilitares, ¿de qué lado estamos? No se trata de eso, se trata de consolidar la paz y conclusión. Y tomé unas palabras que estoy diciendo en este momento como vocera de alguien que para mí es una persona muy intelectual y hace una parte fundamental en el proceso de paz en el país en este momento. Entonces, ¿cómo alguien así puede dar una opinión de que la JEP es la consolidación hacia la paz y por qué uno como pueblo no lo puede continuar? Bueno, muchas gracias, sobre todo porque, digamos, me satisface haber contribuido en algo, a hacer claridad en las cosas, pero más que todo a que ustedes se motiven a reflexionar sobre el proceso de transición de una manera mucho más hacia futuro. Es decir, ¿qué es lo que vamos a lograr? ¿Qué es lo que tenemos que lograr? Y que nosotros, de alguna forma, la Jurisdicción Especial para la Paz no es más que uno de tantos mecanismos que tenemos que implementar. Porque si dejamos solamente la Justicia Especial para la Paz, no vamos a consolidar el proceso de paz. Y si la Justicia Especial para la Paz no cuenta con las víctimas y no cuenta con la determinación de las responsabilidades, tampoco vamos a lograr el camino hacia la paz. Pero no olvidemos también los otros aspectos del acuerdo: reforma rural integral, solución de problemas de drogas ilícitas, distribución de recursos, igualdad, generación de democracia. Todo eso es importantísimo y en eso nosotros podemos actuar, nosotros podemos comprometernos a hacerlo. Va a traer un ejemplo que quizás a ustedes les parece una tontería, pero que seguramente todos lo vieron y fue ejemplo y salió en las redes sociales y todo el mundo, y parece que se nos olvidó de los japoneses en el Mundial, ¿cierto? Hombre, recoger la basura en el estadio es un sinónimo de democracia, es un sinónimo de igualdad, es un sinónimo de evitar la inequidad. Ese tipo de comportamiento lo podemos hacer nosotros ordinariamente. Entonces, comencemos también a trabajar un poco en ese sentido y verán que vamos a salir adelante. Los marxistas tienen derecho a ser marxistas, los liberales tienen derecho a ser liberales, los de derecha tienen derecho a ser de derecha. Pero el problema es que todos tenemos que caber en el mismo cuarto. Al fin y al cabo, todos vamos para el infierno. Total que… ¿Otra pregunta? Una última pregunta, entonces. ¿Alguien allá que no había preguntado? Sí, por favor. Una y otra y ya. Por favor. Muchas gracias. Dale. Muy buenos días. Mi pregunta es con base en la reunión que hubo ayer, creo que fue ayer, entre algunos miembros de las FARC y representantes del Partido del Centro Democrático, ¿cierto? En donde se trataba como de negociar o de renunciar a los acuerdos con tal de que no se tratara una sola objeción en específico, y el tema de la extradición. ¿Qué cree usted sobre este acuerdo? ¿Lo cree viable? ¿Cómo lo ve? Ahí no me voy a meter en la pelea, y no me voy a meter en la pelea simplemente porque hace muchos años, cuando yo era procurador, casi me botan por haber dado mi opinión sobre la extradición, justamente. No sé cómo me salvé. Pero digamos que la extradición es algo que también nosotros hemos manipulado mucho en Colombia, porque ciertamente que es uno de los recursos más importantes que tienen los estados para el juzgamiento de los autores de crímenes graves en contra de los intereses de los estados. El problema es que en Colombia lo hemos usado fundamentalmente para extraditar personas relacionadas con el tráfico de narcóticos.
Pero hay países que no tienen la extradición de sus nacionales y no les pasa absolutamente nada. Es decir, no son parias internacionales, no son cuestionados por sus decisiones de no extradición, por el contrario, pues son respetados como cualquiera otro de los países. Y ese respeto debería exigirse de parte de Colombia, de parte hacia las autoridades colombianas y hacia los acuerdos. Ahora, el problema realmente del enfrentamiento ahora es en relación con una persona que ha sido solicitada en extradición, que yo creo que es ver el problema en demasiado minúsculo, demasiado caso a caso. El problema de extradición en Colombia debería ser analizado muchísimo, a un nivel muchísimo más grande. Pero más allá de eso, digamos, lo que tiene que hacer la JEP, eso no es de mi sala, luego yo no tengo problemas ahí para decirlo, lo que tiene que hacer la JEP es determinar si los delitos por los cuales está acusado el señor fueron cometidos antes o después de la fecha determinada, es decir, 1 de diciembre de 2016. Y para saber eso, pues lo primero que necesitamos saber es cuándo fue y qué pruebas hay. Pero más allá yo no puedo entrar, digamos, en el debate, pero eso es lo que tiene que haber. Ahora, advierto otra cosa. Desde antes de que existiera el acuerdo y justamente sobre la base del modelo de la Ley 975, la Corte Suprema de Justicia ha emitido conceptos negativos de extradición para personas comprometidas en graves violaciones a los derechos humanos hasta tanto no satisfagan los derechos de las víctimas a la verdad. Y ese principio nunca fue cuestionado duramente por los Estados Unidos. Claro, era otro presidente, era otro embajador, pero digamos que ahí no hubo una gran reacción. Alguna inconformidad que se manejó a nivel diplomático y se solucionó, pero esa condición ya había estado desde antes. Vamos a escuchar las dos últimas preguntas para dar por cerrado el evento, entonces con la comprensión del doctor Iván y por el tiempo. Por favor. Muchas gracias. Sí, en su exposición usted hablaba que los excombatientes pueden participar del proceso, me refiero a los de Justicia y Paz, a los paramilitares. A mí me han explicado, porque estoy haciendo un diplomado respecto a la JEP, que solamente pueden acceder a la JEP los que se reincorporan o hicieron parte de un proceso de negociación y no de sometimiento como sería este. Entonces yo quisiera que me aclarara ese punto, si hay espacio para los paramilitares o no. Y lo de las penas propias, qué pena, es que no me queda claro lo que es una pena de restricción de la movilización o algo así, ¿a qué se refiere? Por favor. Y la última inquietud, doctor Iván. Muy breve. No, simplemente era para que me aclarara el tema del narcotráfico como delito conexo, pues porque ha venido teniendo discusiones de que esa es una fuente de financiación inclusive del conflicto armado y como lo quieren de pronto narcotraficantes hacer parte de la jurisdicción, que lo puedan diferenciar, simplemente eso. Bueno, vamos a comenzar por lo primero, digamos el tema de los paramilitares. No es que los paramilitares se puedan acoger a la JEP, en principio no. Se pueden acoger a la JEP si son además terceros responsables o terceros determinantes de graves violaciones a los derechos humanos. Pero lo que yo he dicho no es eso, lo que yo he dicho es que en Colombia está en mora un proceso que vincule a todos los actores del conflicto, ejército, fuerzas legítimas, guerrillas de toda la naturaleza, grupos organizados al margen de la ley de toda naturaleza, paramilitares. Si no reunimos a todos